carne de oso, carne de jabalí, carne de venado, carne de foca y carne de ballena. Hace unos días con Kichan estábamos caminando acá por Bueno y de repente nos cruzamos con este cartel que decía nada si no sabes leer japonés, pero si sabes lo que dice este cartel, dice bar de enlatados, o sea, comida enlatada. Y nos llamó mucho la atención, así que vinimos, pregunté en el lugar si podíamos grabar un video y hoy nos invitaron. Mr. Kanso, tercer piso. Si ponen en un más Mr. Kanso, bueno, ya le va a saltar el lugar. No. Ahí está, Mr. Kanso, tercer piso. Bueno, tercer piso. Y este es el lugar. Esta es toda la cantidad de latas que hay, pero a ver. Este es un bar específico de comida enlatada, pero lo curioso es que no son latas de comida que podemos encontrar en el supermercado de casa. Tenemos, bueno, ya empezamos con algo fuerte. Tenemos carne de foca, carne de venado, carne de oso, carne de jabalí y ya empezamos con el fuerte. Carne de ballena. Ok, ya empezamos el video de forma que todo el mundo me va a querer cancelar. Carne de ballena. A ver, la carne de ballena, ¿qué tan frecuente es en la cultura japonesa? Lo que pasa es que, a ver, Japón es un país en el que cultura de caza de ballena existe desde la era Edo. O sea, desde que existe la pesca en Japón, se consume ballena en Japón. El hecho es que cuando terminó la Segunda Guerra, como Japón estaba muy pobre, había mucha pesca de ballena, porque era un animal grande y para la hambruna servía muchísimo. Es más, mucha gente mayor que conozco, mayores de 50, 60, mi suegro, por ejemplo, de joven, la carne de ballena salía en el comedor de la escuela. O sea, todos los chicos que se criaron de los años 50 hasta 70 u 80, no sé, hasta los 70 creo, todos se criaron comiendo carne de ballena en la escuela. Y por lo tanto se considera como una comida media nostálgica. Nadie es muy fan de la carne de ballena, pero no es algo raro. Imagino que lo que se ve gelatinoso debe ser grasa. O sea, me han dicho que es parecido a la carne roja, ¿no? Carne de res. A ver, vamos a probar. Es una carne muy seca, un poquito dura, no es necesariamente muy rica, que digamos. Bueno, la condimentación tiene un poco de jengibre, a mí no me gusta mucho el jengibre, pero más allá de eso, no es una carne que diga... Y sí, no, es que a ver, no, es una carne que se consumía por necesidad. Actualmente lo consume mucha gente como sabor nostálgico, la gente mayor. Pero claro, sí, no. A ver, si hasta ahora no lo probé es porque no era una carne súper popular. No es que todo el mundo lo coma porque le guste. Así que bueno. Normal. No es la gran cosa, la verdad, la carne de ballena. Cabrón, está buena. ¿Sí? ¿Te gustó? Pues sí. Ahora, yo para tomar me pedí... Ahora, el bar está bueno porque tiene un menú una carta de bebidas bastante amplia. Tienen bebidas de muchos países y yo me pedí algo japonés que es el Akadama Punch, que es como una especie de vino, como una especie de vino dulce japonés con soda. Muy bueno. La verdad que está muy rico. Siguiente, okonomiyaki. Esto sí es algo muy raro, que salga de una lata. Esto lo pedí porque me digo, okonomiyaki en lata, no tiene sentido. Ahora, claro, toda la comida del lugar es calentada de microondas. Acá no hay sartenes. Okonomiyaki en lata. Mira qué loco. Era mini okonomiyaki redondo. Y mira, te dan la mayonesa y todo. El okonomiyaki vendría a ser como una especie de tortilla de repollo con cositas. A ver.
A ver, espero que esté bueno. Es como un puré casi. Es que claro, estando dentro de la lata todo tiene que estar humedecido. Normalmente en la economía que se siente un poquito de crocante en el repollo o algo. Esto es muy raro, no. Es bizarro. No es feo, es rico, pero a ver, es un chiste esto. Parece una broma. Siguiente. Grillos. Grillos enlatados. ¿Ok? Grillo en lata. Es muy curioso esto. A ver, vamos a echar un poquito en el plato. A ver, yo hasta ahora de lo que he probado de cosas como insectos, siempre noté que los insectos no tienen mucho sabor, que digamos, ¿no? Pero a ver, esto se ve condimentado, así que vamos a ver. Está bueno, está bueno. Es el condimento lo que hace. Esto con una birra, reba. No es como una galletita. Un sabor a caramelizado, con soja. Sí, es soja, azúcar. Tiene azúcar, es bastante dulce, agridulce es. Aprobadísimo. Ok, acá sí, esto es una de las bizarreadas del lugar. O sea, esto es saba, que vendría a ser caballa, pescado, con chocolate. Pescado con chocolate. Yo le dije, esto es que es un postre. No necesariamente, me dijo. O sea, es salado. Sí, dice, sí, estaba en un punto medio. Carajos. Pero no es postre. Pero a ver, ahí pueden llegar a notar que es pescado. Se nota que es carne de pescado. Y la salsa es de chocolate. Qué cosa más rara. A ver, es raro porque, a ver, no es desagradable, pero es una mezcla rara esto. No, sí, esto es de las cosas más raras que he probado. O sea, tiene chocolate, pero no es puro chocolate la salsa. Es salsa salada. No sabría describir. Supongo que lleva soja y eso, pero y un toque de chocolate. Es un toque de chocolate. Es muy raro, muy raro. Esto, si no te dicen qué es, pensarías que es alguna especie de arroz. Pero no, es larva de abeja. A ver, que parece arroz. Si probamos, vamos a probar bien, ¿eh? No vamos a andar con dos granitos. O sea, esto yo lo veo y para mí es arroz. Para mí es arroz esto, no. Huele a cereal, iba a decir, pero bueno, no huele mal, no tiene olor. La consistencia es como comer tierra, barro. Nunca comí tierra ni barro, pero me imaginaría que sería así, comer lodo. A ver, de sabor no está nada mal. No, de sabor no tiene nada malo. Esto para compartirlo con alcohol, está bien. Creo que esto en algún momento fue crocante. Esas larvas seguramente se secaron y después se cocinaron, condimentaron y se humedecieron por un tiempo en la lata. Mi puntuación, un 8. Bueno, siguiente, takoyaki. Takoyaki. Esto sí es otra cosa que, a ver, como comida no es nada raro, pero ¿por qué takoyaki en lata? El takoyaki es una masita con pulpo adentro.
A ver, esto feo no va a estar, ¿no? Pero es raro. O sea, comer un takoyaki así de lata, calentado de lata. A ver. Es rico, pero es un puré. Es un puré. Un puré con forma de bola. O sea, no tiene la consistencia que tiene un takoyaki hecho, ¿no? De sabor está bueno. De sabor es un 7. Carne de venado. Que bueno, esto ya dependiendo mucho del país. Hay países donde hay ciervos. Existe la caza de ciervos, la caza de venado. Y se consume la carne de venado. Tengo entendido que es una carne muy dura, ¿no? Porque es un animal muy fibroso. No sé, vamos a ver. Primera vez que voy a probar este tipo de carne. Huele a carne enlatada, al spam. Se nota que es una carne muy fibrosa, dura. Y lo ablandaron lo más que pudieron y se deshace, pero no se deja de sentir la fibra de la carne. Esta carne es puro músculo y cero grasa. Imagino que debe ser una buena carne para la gente que está a dieta, ¿no? Que es carne sin grasa. Que bueno, tiene un poquito de grasa, pero ante todo es muy fibrosa. Pero es rica, está muy buena, Próximo, carne de jabalí. Bueno, quisiera imaginar que sería como la carne de cerdo, pero menos grasosa tal vez por ser un animal más silvestre. No sé. A ver. Y huele igual que la carne de venado, debe ser el mismo tipo de condimentos y eso debe ser utilizar los mismos. A ver. Lo veo así y parece carne de cerdo. Sí, parece carne de cerdo. A ver. Me imagino que es un poquito más duro. Mucho más duro que la carne de cerdo. Más. Nada que ver con el cerdo. Nada que ver. Es mucho más seco. Muchísimo más seco. El sabor es muy bueno. Sería como... El sabor sería como la carne enlatada de Spam, pero en versión carne real, no procesado, ¿no? Aunque aún así no es el sabor exacto de un Spam. Está bueno, me gustó. A ver, de sabor un 8, de consistencia un 6 porque es seco, a pesar de que está con salsa. Esto si no está con salsa debe ser bastante complicado de masticar. Bueno, es carne de caballo. En Japón es bastante común el sashimi de caballo. La carne cruda de caballo es... no podría decir que se vende en todos lados, pero no es nada raro. A ver, pero yo he probado la carne de caballo nomás como sashimi crudo. La verdad que la probé una sola vez y no me acuerdo. A ver, vamos a probar. Ya empiezo a sentir a que todo sabe igual. De los que es carnes rojas, todos tienen los mismos condimentos. Curiosamente de las mismas consistencias, o sea, es carne media seca que se hizo humedecer. Interesante, pero a ver, no nada del otro mundo. Bueno, ya estamos por probar los últimos. Papa, res, pescado, pollo. Esto es arroz con pollo, comida tailandesa, carne de res, pescado. Una lata súper chiquita de taco rice. Miren, el sistema de precios es muy interesante. Acá, cada lata tiene un sticker de un color y este color, acá dice que el color de la etiqueta es el precio. El más caro es 1560 yenes, que son unos 10-11 dólares. El gris, y el más barato un poco menos de 5 dólares, 700 yenes. No, hay más barato, de 540 yenes, 400 yenes. O sea, estos serían ya un poco menos de 3 dólares. Hay mucha variedad, pero está bueno que el máximo no es tan caro, que bueno, que es comida enlatada nomás también, ¿no? Hamburguesa, chinchiscán, cangrejo, carne. Bueno, esto es ballena. Acá dicen que este es el top 1 de recomendados, top 2. El segundo es de atún, el tercero es de pollo, el cuarto es de cerdo, quinto
carne de res. El sexto es Spam. el spam, qué curioso. Ajillo de ballena. El 8 también es de carne. Eso sí, y es hasta el puesto 8 que llega. Acá hay algunas latitas chicas de manís y cosas simples. Carne de oso. ¡Wow! Carne de oso. Nunca pensé que iba a probar carne de oso. ¿Quién da el límite de qué está bien comer y qué está mal comer? Así que, a ver, vamos a probar la carne de oso. Me imagino que la carne de oso debe ser también una carne que debe ser muy dura y le habrán condimentado y le habrán hecho de todo para que se pueda masticar más. Aunque no se puede ser que tenga bastante grasa el oso. A ver. Curiosamente es más blanda que todas las demás carnes. Más blanda que el venado, más blando que el jabalí. Más o menos está como el nivel de la ballena. Tiene también otros vegetales. No es malo, pero a ver, no, la verdad que no es nada sorprendente esta carne. No sorprende en lo absoluto. Llegamos a los últimos dos. Carne de foca. La verdad que es el que más no me gusta mucho la idea. Son lindas las focas. Quiero aclarar, esto no es algo común, no es algo que se vea todos los días. O sea, yo apenas hace un año que descubrí que existía la carne de foca enlatada acá en Japón, porque en supermercado Supa ni wa nai yo ne, todo nikute. No, Kicha me dice que no, en el supermercado no hay. Es muy oscura la carne, así que bueno. Todo lo que probé hasta ahora es la peor. No es psicológico esto. Es muy seco. Muy seco. Creo que también por eso no es una carne popular, porque no está muy buena. Creo que esto es ya para el que quiere probar rarezas. ¿Entiendes? Pero hay que masticar demasiado. El plato final, que va con arroz, porque es curry. Aunque bueno, de la carne no es algo que nos sorprenda. Es curry de foca. A ver qué es el curry. Ahí se ve que tiene un pedacito de carne. Es otra cosa el curry. Es más sabor a curry que otra cosa. O sea, agarré un pedazo de carne, pero claro, no tiene mucho sentido esto, la verdad. O sea, es un curry común y corriente. Y no se nota que no tiene, como decir, sabor a foca. No, está bueno. Es un curry. Está rico, está rico. Pero bueno, no es nada del otro mundo. Está bien. Bueno, probamos 12 tipos de enlatados. A ver. Yo diría que los menos ricos y sería, bueno, okonomiyaki y takoyaki, porque claro, estos son comidas que no son comidas raras, pero sí es raro verlo en lata, y la verdad que la versión en lata no es que valga mucho la pena. Pero a ver, descartando esos, la carne de foca fue la menos rica, fue la más dura de todas, la más seca. Y bueno, de sabor eran todos muy similares. Este creo que está en el último puesto de carne. Después, de los que estuvieron mejor de sabor, lo que es carne, creo que jabalí fue el más diferente de todo. Sinceramente, para mí lo mejorcito fueron los insectos. Esto fue lo más rico, la verdad. Esto, para mí, estos dos, para tomarlo con una birra, re va, ¿eh? Yo digo, recomiendo que si vienen acá, prueben la de los insectos. Y la comida enlatada, la comida conservada, en sí siempre se maneja una especie de estándar de sabores y hace que la comida enlatada, o sea, no es pésima, porque no es que alguien... A ver, es así, es la comida industrial, sabemos que no es la más sana, no es la mejor cocinada, pero maneja un estándar de comestibilidad. Así que bueno, pero eso sí, yo la vez que vine, a ver...
que probamos cosas que por ahí no nos gustan mucho porque son rarezas, pero latas ricas. O sea, yo cuando vine con Kitchen, lo que probé estaba todo muy bueno. Esto es carne de res uruguaya. Mirá qué loco. Carne de res uruguaya. Esto de, por ejemplo, camarones están muy buenos. La vez que vine con Kitchen, este me gustó mucho, que era carne de cerdo con un salsita un poco de miel. Después mariscos, varios de mariscos habíamos probado. Estos sí están muy buenos. El de paella no nos gustó tanto, pero después lo de curry de curry estaba bueno. Ah, claro, Kitchen, bueno, a los dos nos gusta mucho el calamar. Este estaba muy bueno. O sea, si alguien quiere venir, yo le recomiendo más las carnes por ahí no tan mamíferas, sino más bien los que eran pescados y eso. Pero bueno, estuvo bueno y nada, bueno, ahí en los comentarios pueden cancelarme diciendo lo horrible ser humano que soy. Y nada, un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro a tu vecino. Chao.